Bienvenidos a Gracia sobre Gracia. Hoy conoceremos la vida de Charles Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores. A los 19 años ya predicaba ante miles, proclamando con firmeza la verdad del Evangelio. Reformado, apasionado por la Biblia y defensor de la gracia de Dios, Spurgeon dejó un legado que sigue vivo hasta hoy. Acompáñanos a descubrir cómo Dios usó poderosamente a este siervo fiel. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. La biografía de Charles H. Spurgeon, apodado el príncipe de los predicadores, cuyo ministerio sacudió la Inglaterra victoriana. Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892, fue uno de los predicadores bautistas más influyentes del siglo XIX. A los 22 años ya congregaba multitudes en Londres y al final de su vida, cientos de miles de personas lamentarían su muerte. Su estilo elocuente, apasionado por la Biblia y centrado en Jesucristo, le ganó el título de El Príncipe de los Predicadores. En este guión histórico y cronológico exploraremos su vida, desde su nacimiento hasta su partida, recorriendo sus momentos clave: conversión, primeros sermones, el crecimiento del Metropolitan Tabernacle, sus obras sociales, luchas personales y el legado espiritual que perdura. A lo largo del relato, incluiremos citas genuinas de sus sermones y escritos para ilustrar su pensamiento en sus propias palabras. Prepárese para conocer la inspiradora historia de fe de Charles Spurgeon, contada con un tono reverente y didáctico, como si de una voz en off se tratara, para una audiencia cristiana contemporánea. Nacimiento y juventud, 1834-1850. Charles H. Spurgeon nació el 19 de junio de 1834 en Kelvedon, un pequeño pueblo de Essex, Inglaterra. Fue el primogénito de John y Eliza Spurgeon, una devota pareja de tradición puritana que tuvo 17 hijos, de los cuales solo 8 sobrevivieron hasta la edad adulta. Desde niño, Charles fue criado en un entorno profundamente cristiano. Aprendió a leer usando la Biblia durante los cultos familiares diarios, bajo la enseñanza de su padre y su abuelo, ambos ministros del Evangelio. A los 6 años, leyó por primera vez El progreso del peregrino de John Bunyan, un clásico alegórico que llegaría a leer más de 100 veces a lo largo de su vida. Este amor temprano por la lectura, especialmente de literatura puritana, desarrolló en él una mente aguda y una memoria prodigiosa. Leía hasta 6 libros por semana y podía recordar detalles de ellos años después. Sin embargo, tras la aparente precocidad intelectual de Spurgeon, latía un alma inquieta. Siendo adolescente, confesó que le atormentaba la pregunta: ¿cómo puedo obtener el perdón de mis pecados? A los 10 años, experimentó una profunda convicción de pecado y, aunque conocía la Biblia, aún no hallaba paz para su alma. Esta carga espiritual pesó sobre él durante varios años de su juventud, volviéndolo pensativo e inseguro en materia de fe. Conversión, 1850. La mañana del 6 de enero de 1850, con 15 años, Charles salió durante una fuerte nevada camino de una iglesia, buscando alivio a sus inquietudes espirituales. La tormenta de nieve lo obligó a desviarse y refugiarse en una pequeña capilla metodista primitiva en Colchester. Allí un predicador laico ocupaba el púlpito, dado que el pastor titular no había llegado debido al temporal. El improvisado predicador leyó Isaías 45:22. «Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra». Tras unos minutos de sencilla exhortación a los pocos presentes, aquel hombre fijó su mirada en el joven Spurgeon, que se sentaba hacia el fondo, cabizbajo. Señalándolo directamente, exclamó: «Joven, luces muy desdichado. Mira a Jesucristo. Mira, mira, mira. No tienes otra cosa que hacer sino mirar y vivir». Esas simples palabras, «mira a Jesucristo», cambiaron la vida de Charles en un instante. Más tarde, al relatar ese momento, Spurgeon escribió: «De inmediato vi el camino de salvación. Como cuando se levantó la serpiente de bronce, así pasó conmigo». En ese momento, la losa de culpa que lo oprimía se levantó.
Spurgeon miró con fe a Cristo crucificado y halló la paz y el perdón que tanto había buscado. La nube había pasado, la oscuridad se había disipado y entonces vi el sol. Recordaría sobre su conversión, diciendo que casi se quedó mirando hasta perder la vista por lo maravilloso que le resultó el mandato de mirar a Cristo. Años después, testificaría que desde aquel día y durante los 42 años siguientes, mirar a Cristo fue la piedra angular de toda su vida y ministerio. Rebosante de gozo, el joven Spurgeon pronto buscó una iglesia donde crecer en su nueva fe. Se unió a una pequeña congregación bautista en Isleham, convencido de que debía obedecer las enseñanzas bíblicas tal como las entendía, incluyendo el bautismo de creyentes por inmersión. Con gran respeto, escribió a sus padres comunicándoles su decisión de hacerse bautista y su convicción de que Dios lo llamaba al ministerio pastoral. Aunque sus padres eran cristianos comprometidos, no esperaban este giro denominacional. Su madre le respondió que había estado orando para que Charles siguiera los caminos del Señor, pero no para que se hiciera bautista. Con el ingenio picante que lo caracterizaba, Spurgeon replicó: «Está visto, mamá, que Dios, en una demostración de su abundante plenitud, ha colmado tus deseos en exceso». A pesar de las reservas iniciales, su familia terminó apoyando su llamado. Primeros sermones y llamado al ministerio, 1850-1854. Semanas después de su conversión, sin entrenamiento formal más que su intensa autoeducación bíblica, Charles predicó su primer sermón a los 16 años, finales de 1850. A inicios de 1851 asumió su primer pastorado en una pequeña iglesia bautista rural en Waterbeach, cerca de Cambridge. Aquel pueblo experimentó un notable despertar espiritual bajo las fervientes predicaciones del adolescente Spurgeon. En 2 años, la congregación creció de manera significativa y la noticia de este joven predicador talentoso comenzó a esparcirse. Sin embargo, nada podía anticipar lo que vendría después. En 1854, con apenas 19 años, Charles Haddon Spurgeon recibió una sorpresiva invitación para predicar en la capital. En Londres, la histórica capilla bautista de New Park Street, una iglesia que en siglos anteriores había sido pastoreada por gigantes como Benjamin Keach, John Gill y John Ripon, estaba en declive, reducida a menos de 200 miembros en un barrio venido a menos. Desesperada por revitalización, aquella congregación invitó al joven Spurgeon a predicar en prueba durante unos meses. Su impacto fue inmediato. En ese mismo año 1854, impresionados por su pasión y la respuesta del público, lo llamaron formalmente como pastor. Así, con solo 20 años de edad, Spurgeon se encontró ocupando el púlpito que alguna vez perteneció a los más notables pastores bautistas de Inglaterra. Su estilo de predicación cautivó a la Londres victoriana. Lejos de los sermones fríos o excesivamente eruditos comunes en algunos púlpitos de la época, Spurgeon predicaba con sencillez bíblica, calor evangelístico y una profunda convicción. Su voz poderosa y mensaje claro atraían tanto a obreros humildes como a caballeros educados. En cuestión de meses, la antigua capilla de New Park Street quedó insuficiente para las multitudes que venían a oírlo. En 1855 decidió trasladar las reuniones dominicales a Exeter Hall, un auditorio público con capacidad para 4,000 personas, y aún así, muchos se quedaban fuera. Poco después, alquilaron el vasto Surrey Gardens Music Hall, con cabida para 8,000 oyentes, y aún ese enorme local se abarrotaba cuando predicaba Spurgeon. El éxito repentino de este intruso provinciano de 20 años no estuvo exento de críticas. Algunos pastores más veteranos en Londres veían con recelo su popularidad y lo acusaban de egocentrismo o sensacionalismo. La prensa liberal, incómoda con sus firmes convicciones bíblicas, publicó caricaturas burlonas presentándolo como un bufón ignorante, sin educación formal. Pero ni los celos clericales ni la sátira periodística lograron mermar el entusiasmo del pueblo. Semana tras semana, miles seguían congregándose para escucharlo predicar. Spurgeon se mantuvo firme,
asegurando que, siempre que predicase las antiguas doctrinas de la cruz, el mensaje tendría poder, como efectivamente sucedía. Dios honraba la proclamación ferviente de su palabra, y gente de todas partes experimentaba conversión y renovación espiritual en aquellas concurridas reuniones. En medio de este auge, Spurgeon conoció a la joven Susanna Thompson, miembro de su congregación, con quien contrajo matrimonio el 8 de enero de 1856. Susanna, llamada cariñosamente Susie, sería el gran amor y apoyo de su vida. Poco después, Spurgeon mismo la bautizó y ella se dedicó de lleno a auxiliarle en el ministerio, llegando a servir como su secretaria personal. En septiembre de 1857, Dios les bendijo con hijos gemelos, Charles Jr. y Thomas, completando la felicidad familiar. Susanna compartía el celo de su esposo por extender el Evangelio y más adelante establecería un fondo de libros para distribuir gratuitamente literatura cristiana, incluyendo los sermones impresos de Spurgeon a pastores con pocos recursos. La unión de Charles y Susanna fue un refugio de ternura en medio de las crecientes presiones ministeriales. Susie cuidaría de él especialmente en sus frecuentes enfermedades, y su devoción mutua sería un testimonio en sí mismo. El Metropolitan Tabernacle, apogeo del ministerio, 1856-1870. El ministerio de Spurgeon en Londres continuó creciendo de forma explosiva. Sin embargo, también enfrentó una de sus pruebas más trágicas en los inicios. El 19 de octubre de 1856, apenas 10 meses después de su boda, Spurgeon predicaba en el Surrey Gardens Music Hall ante una multitud de más de 10,000 personas que llenaba la sala, con otras tantas escuchando desde los jardines exteriores. Durante la oración inicial, alguien entre el público gritó maliciosamente: «¡Fuego! ¡El balcón se derrumba!», provocando el pánico. La estampida resultante dejó un saldo terrible. 7 personas murieron aplastadas y 28 quedaron gravemente heridas. Spurgeon, horrorizado y abatido por el desastre, cayó en una profunda depresión. Por semanas estuvo postrado emocionalmente, temiendo que jamás podría volver a predicar después de aquel incidente desgarrador. Susanna escribió que la angustia de mi amado fue tan profunda que a veces temíamos que nunca volviera al púlpito. La prensa, que ya le era hostil, aprovechó para acusarlo de imprudencia y fanatismo, aumentando su dolor. No obstante, en esa hora oscura, la congregación de New Park Street se unió más que nunca alrededor de su pastor, orando por él y animándolo a no rendirse. Con amor le aseguraron que no lo culpaban de la tragedia y que seguían necesitando su ministerio. Poco a poco, Spurgeon recobró las fuerzas por la gracia de Dios, convencido de que aún había trabajo por hacer. De hecho, la iglesia decidió que era tiempo de establecerse en un lugar definitivo y más amplio para albergar a las multitudes. Apenas se atenuó la conmoción, la congregación emprendió la construcción de un enorme templo bautista con capacidad para 5,000 personas sentadas y espacio para otras 1,000 de pie. Así nació el Metropolitan Tabernacle, ubicado en el área de Elephant and Castle en el sur de Londres. El flamante auditorio, el más grande edificio eclesiástico de su época, fue inaugurado oficialmente el 18 de marzo de 1861 ante una concurrencia jubilosa. En el sermón inaugural, Spurgeon dejó en claro la esencia de su ministerio. Desde el púlpito declaró con solemne resolución: «Quisiera proponer que el contenido del ministerio de esta casa sea la persona de Jesucristo». Enfatizó que mientras él predicara allí, Cristo sería siempre el centro y tema principal. Aquellas palabras establecieron el tono de las décadas siguientes. Jesús, su persona y su obra redentora serían la llama inextinguible en cada sermón. El Metropolitan Tabernacle rápidamente se convirtió en un faro espiritual en Londres. Semana a semana, miles acudían a escuchar a Spurgeon predicar no solo los domingos, sino también varias veces entre semana. De hecho, en su apogeo, solía predicar hasta 13 veces por semana en distintos foros. Bajo ese techo, se escucharon algunos de los mensajes más poderosos del siglo XIX, siempre fieles a las antiguas y sencillas doctrinas de la cruz.
Spurgeon creía firmemente todo lo que predicaba y no temía proclamar verdades bíblicas aunque fuesen impopulares. Su convicción inquebrantable era que la palabra de Dios, expuesta con claridad, no regresaría vacía. Si hubiese predicado algo distinto a la doctrina de Cristo crucificado, dijo en una ocasión, hace años que habría dispersado a mi audiencia a los cuatro vientos. Pero el antiguo tema siempre es nuevo, siempre fresco, siempre atractivo: predicar a Jesucristo. Esa insistencia en exaltar a Cristo le ganó el corazón de oyentes de todas las clases sociales, que encontraban en sus sermones alimento para el alma. Spurgeon, a sus 20 y tantos años, se hallaba ahora pastoreando la iglesia más grande de la nación, con una fama que traspasaba océanos. En 1857 fue invitado a predicar en el Gran Crystal Palace de Londres ante aproximadamente 23,000 personas, sin micrófono por supuesto, y su voz se pudo oír con claridad impresionante. Tal alcance no tenía precedentes en esa era. Pronto los sermones de Spurgeon comenzaron a transcribirse y publicarse cada semana, difundiéndose por toda Inglaterra e incluso América y otras partes del mundo. Para sus 30 años, este predicador se convirtió en una figura internacional. Periódicos en Estados Unidos lo llamaban el predicador más famoso del mundo. Sin embargo, Spurgeon se mantenía humilde y se tomaba a sí mismo con cierto humor. Era conocido por subir al púlpito con un andar sencillo, a veces con un puro, cigarro en mano, costumbre que le acarreó críticas de algunos puritanos más estrictos, aunque él la defendía como una libertad cristiana. Sobre todo, quienes lo conocían en persona destacaban su calidez y amor genuino por la gente, en contraste con la imagen severa que sus detractores pintaban de él. Durante estos años dorados en el tabernáculo, Spurgeon emprendió múltiples obras ministeriales y sociales. No se conformó con predicar desde el púlpito, sino que quiso atender al ser humano integral en el nombre de Cristo. Fundó en 1857 un instituto bíblico para la formación de pastores, conocido como el Pastors College, Colegio de Pastores, que ofrecía educación teológica centrada en la predicación cristocéntrica. Él mismo enseñaba a los alumnos regularmente. Llegó a instruir personalmente a más de 900 futuros pastores a lo largo de su vida. También fundó el orfanato Stockwell en 1867 para acoger, alimentar y educar a niños huérfanos de Londres. Estableció asilos para viudas y ancianos desamparados. Eventualmente 17 hogares de beneficencia estuvieron bajo su supervisión. Inició escuelas diurnas para niños pobres y misiones urbanas en distintos barrios. Promovió la plantación de iglesias. Bajo su influencia directa, se crearon 187 nuevas congregaciones bautistas a lo largo de los años. En 1865 organizó la Colportación, un ministerio de evangelistas y distribuidores de literatura que llevaban tratados, Biblias y libros cristianos por todo el país. Y en 1867 impulsó la Asociación de Evangelistas, que realizaba cultos al aire libre, campañas en salones públicos y reuniones en capillas para alcanzar a los no convertidos. Vale resaltar que Spurgeon también fue un autor prolífico. Publicó una revista mensual llamada The Sword and the Trowel, La Espada y la Paleta, desde 1865, donde difundía artículos doctrinales, noticias de ministerio y reflexiones. Además, sus sermones semanales se imprimían puntualmente. Para fines de siglo, las palabras publicadas de Spurgeon sumaban cerca de 18 millones, con más de 56 millones de copias de sus sermones vendidas en 40 idiomas mientras él vivía. Obras suyas como el devocional Morning and Evening, Mañana y Noche, y el comentario El Tesoro de David sobre los Salmos se volvieron clásicos de la literatura cristiana. A pesar de la enorme carga de trabajo, Spurgeon expresaba que servía con gusto. Preferiría mi labor antes que cualquiera otra en el mundo. Predicar a Jesús es un trabajo dulce, un trabajo alegre, un trabajo celestial, escribió, afirmando que incluso con todas las responsabilidades que a veces casi lo aplastaban, no cambiaría su llamado por nada. Como el gran evangelista del siglo anterior, George Whitefield, Spurgeon
consideraba el púlpito su trono, no para gloria propia, sino porque desde allí podía proclamar a su Rey, Cristo, y olvidarse de todo lo demás. Luchas personales y controversias. Aunque públicamente su ministerio florecía, Spurgeon enfrentó muchas luchas personales a lo largo de su vida. Desde los 22 años, tras el trágico incidente del Music Hall, sufrió periodos recurrentes de depresión y aflicción mental. A ellos se sumaron problemas físicos crónicos. En la década de 1860 comenzó a padecer gota, un doloroso mal en las articulaciones, reumatismo y eventualmente la enfermedad de Bright, insuficiencia renal. Estos padecimientos lo postraban por semanas, obligándolo a ausentarse del púlpito en varias ocasiones y buscar climas más cálidos para recuperarse. En repetidas temporadas viajó a la costa francesa del Mediterráneo, a Menton, cerca de Niza, para descansar, pues los inviernos londinenses agravaban sus dolores. Lejos de sentirse inutilizado, Spurgeon aprovechaba esos retiros forzosos para escribir y orar. Él veía en el sufrimiento un propósito divino. Nuestro Padre Celestial ordena el sufrimiento para los creyentes, llegó a decir, convencido de que sus pruebas lo volvían un pastor más compasivo y dependiente de Dios. En un sermón, confesó a su congregación que durante sus noches oscuras había aprendido a apreciar más que nunca la cercanía de Cristo. La empatía de Jesús es la cosa más preciosa después de su sacrificio. A menudo consolaba a otros recordando que Jesús, nuestro sumo sacerdote, siente con el más pobre, triste y débil de sus escogidos, compadeciéndose de nuestras flaquezas como una madre se compadece de la debilidad de su bebé. Estas palabras, pronunciadas desde la fragilidad de su propia experiencia, daban ánimo a innumerables oyentes abatidos. En el ámbito público, Spurgeon también debió sostener controversias por causa de sus convicciones. No temía alzar la voz contra aquello que consideraba contrario a la verdad bíblica, aunque eso le atrajera oposición. Por ejemplo, fue un firme opositor de la esclavitud. Denunció con tanta vehemencia la esclavitud en Estados Unidos, entonces aún vigente en los estados sureños, que sus sermones impresos fueron censurados y boicoteados en Estados Unidos, y en algunas localidades sureñas se quemaron públicamente sus libros en hogueras de protesta. A Spurgeon poco le importó perder popularidad en ciertos círculos. Para él, defender la dignidad humana conforme al Evangelio valía ese precio. Otra controversia significativa estalló en 1864, cuando predicó un famoso sermón titulado Regeneración Bautismal. En él, Spurgeon criticó duramente la doctrina anglicana que atribuye al bautismo infantil un efecto regenerador. Sus palabras levantaron ampolla dentro de la Iglesia de Inglaterra. La reacción fue tan fuerte que Spurgeon se vio obligado a retirarse de la Evangelical Alliance, una asociación interdenominacional, debido al revuelo causado. No obstante, se mantuvo firme en su postura de que la salvación proviene solo de la fe en Cristo, no de ritos sacramentales. Años más tarde, enfrentaría su mayor prueba doctrinal en lo que se conoció como la controversia del descenso, Downgrade Controversy. Para la década de 1880, Spurgeon percibía con preocupación que dentro de la Unión Bautista de Gran Bretaña, denominación a la que él pertenecía, muchos ministros se estaban apartando de las doctrinas fundamentales, influenciados por un liberalismo teológico moderno que negaba verdades bíblicas esenciales. Entre 1887 y 1888, Spurgeon publicó una serie de artículos advirtiendo que había una degradación de la fe, una especie de desliz cuesta abajo, downgrade, dentro de las iglesias. Clamó por volver a la fidelidad doctrinal, aun si eso significaba romper la unidad institucional. Sus críticas no fueron bien recibidas por la dirigencia denominacional, que las consideró exageradas. En última instancia, Spurgeon se retiró de la Unión Bautista en 1837, siguiendo los dictados de su conciencia. Su congregación del Metropolitan Tabernacle lo apoyó y también se separó, convirtiéndose en una iglesia bautista independiente. De hecho, la iglesia autónoma más grande del mundo en ese momento. Preferimos la verdad a la unidad,
fue el mensaje implícito de Spurgeon en esta controversia. La situación le dejó un gran pesar, pues muchos antiguos colegas lo criticaron duramente. Algunos lo tildaron de intolerante o el último de los puritanos por su férrea defensa de la ortodoxia. Pese a todo, Spurgeon afirmó que no podía hacer otra cosa que ser fiel a la palabra de Dios. Estas batallas teológicas, sumadas a sus quebrantos de salud, pesaban mucho sobre él en sus últimos años. Con todo, siguió predicando siempre que sus fuerzas lo permitieron, a veces prácticamente llevando su cuerpo enfermo al púlpito por amor a Cristo y a las almas. Últimos años y muerte, 1891-1892. A mediados de 1891, la salud de Spurgeon se había deteriorado significativamente. Aún así, el 7 de junio de 1891 insistió en subir una vez más al púlpito del Metropolitan Tabernacle para predicar su último sermón. Vestido con su acostumbrado traje negro y chaleco, proclamó con voz débil pero apasionada el evangelio que había sido su estandarte de por vida. Entre sus últimas frases públicas estuvieron estas llenas de fervor. Él, Jesucristo, es el capitán más magnánimo. Si llevas la carga de Cristo, lo encontrarás tan manso y humilde de corazón que hallarás descanso para tu alma. De Él no he recibido otra cosa que amor. Su servicio es vida, paz y gozo. ¿Cómo quisiera que entraras en Él de inmediato? Que Dios te ayude a enlistarte bajo la bandera de Jesús hoy mismo. Amén. Aquella noche, muchos presentían que el querido pastor se estaba despidiendo. Spurgeon partió poco después a Francia para intentar recobrarse una vez más, pero esta vez sus fuerzas no volverían. Falleció tranquilamente el 31 de enero de 1892 en Menton, Francia, a los 57 años, acompañado de Susana. La noticia de su muerte causó gran conmoción en Inglaterra y alrededor del mundo cristiano. Su cuerpo fue trasladado a Londres, donde se le rindieron honores nunca antes vistos para un ministro evangélico. Unos 60.000 dolientes desfilaron ante su féretro en el Metropolitan Tabernacle para dar su último adiós. Días después, el cortejo fúnebre recorrió 3 kilómetros de las calles de Londres, abarrotadas por más de 100.000 personas que, con respeto, salieron a presenciar el paso del príncipe de los predicadores por última vez. Las tiendas cerraron sus puertas y banderas ondearon a media asta en señal de duelo. El pastor que en vida había rechazado todos los títulos y honores humanos, nunca aceptó doctorados honoríficos, diciendo que el honor solo pertenece a Dios, recibió en muerte el reconocimiento espontáneo del pueblo que él había servido con el Evangelio. En su funeral, el reverendo Herbert Evans pronunció palabras que capturaron el sentir general. Devolvemos el cuerpo de su tabernáculo terrenal a la tierra, pero no hay tierra suficiente en todo Norwood para enterrar al Spurgeon de la historia. Y un predicador en Texas declaró: ha caído el más robusto de los robles en el bosque del tiempo. La explicación del fenómeno Spurgeon: solo hay una: Dios. El legado de Charles Haddon Spurgeon es inmenso y perdurable. Después de su partida, su influencia siguió creciendo a través de sus escritos, sermones impresos y el ejemplo de su vida. Es recordado justamente como el príncipe de los predicadores, no por pompa o título eclesiástico, sino por la poderosa predicación cristocéntrica que caracterizó su ministerio. Ningún otro predicador del siglo XIX alcanzó a tanta gente ni dejó tantos sermones escritos como él. Sus mensajes, llenos de ilustraciones vívidas, sólida doctrina bíblica y llamado al arrepentimiento, se siguen leyendo y citando en todo el mundo. Devocionales como Mañana y Noche, compilación de meditaciones diarias extraídas de sus predicaciones, continúan inspirando a creyentes cada día. El Pastors College que fundó, hoy llamado Spurgeon's College, sigue preparando a nuevos siervos del Evangelio en Londres. El orfanato que inició, creció y dio origen a la actual organización benéfica Spurgeon's, que aún atiende a niños vulnerables en el Reino Unido. Pero quizás su legado más importante es haber demostrado el poder de la predicación fiel centrada en Cristo.
Spurgeon insistió en que Jesucristo fuera el eje de todo, confiando en que el mensaje de la cruz nunca pierde vigencia ni eficacia. Su frase, "El antiguo tema siempre es nuevo", refleja la convicción de que cada generación necesita oír el mismo evangelio puro. También modeló una vida de integridad y compasión. Visitaba enfermos con regularidad, oraba por los necesitados e impulsó obras de misericordia, mostrando que el cristianismo genuino se preocupa tanto por el alma como por el cuerpo de las personas.